Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. En esta ocasión, amigos, les traigo la figura del Eradicator o el Erradicador, como ustedes le quieran decir, a cargo de McFarlane Toys. Y bueno, veamos entonces la figura en este momento. Vamos a apagar por acá. Y esta es la figura del Eradicator a cargo de McFarlane Toys. Podemos ver ahí la figura con sus accesorios. Aquí al costado dice Eradicator, Return of Superman o el regreso de Superman. En la parte posterior tiene una ilustración de cómic, al cual a mí me gusta y yo me imagino que a ustedes también. Al costado nada, arriba nada, por abajo nada. Comencemos. Y aquí tenemos la figura fuera de su empaque y podemos ver que la figura está bastante bien, bastante aceptable, pese a que es un repintado de la primera versión. Como ustedes recordarán, hay una primera versión de McFarlane del Eradicator que era una figura con la cabeza completamente negra y el color azul del uniforme era un poco más oscuro. Entonces no tenemos ninguna novedad con respecto a esta figura, solamente lo que vemos ahí, un color de azul más encendido y con la cabeza pues en forma humana. Me gusta bastante la capa, que pese a que es una de hule esculpido, no es una capa de tela alambrada. Me gusta el dinamismo que forma dicha capa. Ahí tiene cierto movimiento y vamos a ver si eso no interrumpe ciertas poses que queramos hacer o la articulación en sí de la figura. Eso con respecto a la primera impresión del aspecto visual. Vamos a ver entonces más a detalle esta figura. Y bien amigos, aquí tenemos entonces la figura viéndola más de cerca. Tenemos ahí su nuevo esculpido de cabeza, si es que a esto se le puede llamar algo nuevo. Tenemos ahí el tono color piel, un acabado color azul sobre el pelo. Tenemos ahí las gafas en color dorado, que la verdad no sé qué tan difícil es para McFarlane hacer las gafas translúcidas. Y lo peor de todo es que pintaron sobre el esculpido del cabello, el dorado, las patas de las gafas las pintaron sobre el cabello. Y de este lado lo hicieron peor, ¿ves? Agarraron solo el pincel y dieron el brochazo así en dorado sobre el esculpido del pelo. La verdad es que algo más chambón no pudo haber salido, la verdad, pero ya este tipo de cosas no nos extraña de las figuras McFarlane. Siguiendo con el esculpido de la figura, tenemos ahí el emblema de Superman en alto relieve. Me parece bastante bueno, la verdad, tanto en colores como en superficie. Ahí color rojo y amarillo. El resto del uniforme vemos que tiene un color azul más claro al anterior, lo demás en negro. Las botas tienen un esculpido por acá arriba, nada novedoso. Y en cuanto a la capa, como les mencionaba al principio, no me parece mal, la verdad, el esculpido de esta manera. Tiene cierto movimiento, dinamismo, pareciera como que el viento soplara a este lado la capa. Vamos a ver nada más si a la hora de la articulación no genera ningún problema. Y eso es con respecto a la parte visual de la figura. Vamos a la parte de los accesorios. Y ahí tenemos la figura con todos sus accesorios. Podemos ver que tiene un par de manos extras, la base reglamentaria de McFarlane y la tarjeta coleccionable. Y comenzamos con el apartado de accesorios. En primer lugar tenemos el primer set de manos, que son un par de manos entreabiertas. Y por este otro lado tenemos el otro par de manos que son manos empuñadas. Y acá pues tenemos la tarjeta coleccionable. Podemos ver ahí al Eradicator, tal cual sale en el cómic. Podemos observar también que tiene los efectos de poder en los puños, un accesorio que no hubiera estado de más que viniera incluido, pero bueno, ahí tenemos. En la parte posterior, pues tenemos ahí una pequeña información. Podemos ver ahí nombre real, desconocido, y por lo que dice, es una inteligencia artificial kryptoniana que eliminó las influencias extraterrestres contaminantes y en la Tierra trató de construir la fortaleza de la soledad antes de intentar convertir al planeta en el nuevo Krypton. Bueno, y ahí ustedes pues leen el resto, pues cada quien le ahí su interpretación. Y eso es solamente con respecto a la tarjeta coleccionable.
Y bien amigos, entonces empezamos con la parte de las articulaciones. En primer lugar, tenemos que la cabeza hace un giro de 360 grados. Puede moverla muy bien hacia arriba, también muy bien hacia abajo. Tenemos movimiento hacia los costados. En la parte de los brazos tenemos movimiento 90 grados, vuelta 360, movimiento en el bíceps, doble articulación de codo. ¡Ay! Miren, se cayó la mano que se hizo. ¡Ay! Aquí está, en esta parte. Bueno, aprovechando, tenemos movimiento hacia abajo, movimiento hacia arriba de la muñeca, la gira completamente. Ahora nos vamos al torso, que lo hace bastante bien hacia atrás, un poco hacia abajo. Tiene doble ball joint, tanto aquí arriba y aquí abajo, aunque aquí abajo sí queda ese hueco bien horrible. Ahí, ¿ves? Ese hueco se ve horrible, pero sí le da bastante rango de como para hacerse bien hacia atrás así, de esta manera. Eso en cuanto a la parte del torso. En las piernas tenemos movimiento hacia adelante, movimiento hacia atrás, toda la articulación de rodilla, movimiento hacia abajo del pie, movimiento hacia arriba, movimiento en la punta de la bota, gira completamente el tobillo y hace también el respectivo movimiento de pivote. Eso pues es con relación a las articulaciones que ya a estas alturas deberíamos de conocerle como la articulación tipo McFarlane, ya, porque no tiene nada novedoso. Entonces, eso es todo, amigos, con respecto a la parte de articulaciones. Y regresando por un momentito, había olvidado también que hace el respectivo split, solo para no quedarnos atrás con eso. Y eso es todo con respecto a las articulaciones. Este nuevo apartado está dedicado a las poses. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos bastante geniales que puedes lograr con paciencia, gracia, estilo y sobre todo no ser manco para posar figuras. Como ustedes saben, una leve inclinación de cabeza, un sutil ángulo de torso o una posición correcta de brazo pueden ser los ingredientes perfectos para la pose perfecta y en este caso el Eradicator cumple con esa finalidad. En cuanto al tamaño y la comparación, ahí podemos ver que la figura mide un poquito arriba de las 7 pulgadas o es su equivalente a los 18 centímetros. Y aquí lo tenemos junto a una figura de Cyborg Superman de los nuevos 52. Como podemos ver ahí, el Cyborg Superman fue una figura algo grandecita que sacaron en su momento porque es ligeramente más grande que el Eradicator. Y acá lo tenemos junto al Batman Hush, que en la review anterior se los estuve enseñando. Y si no han visto el video, pues pueden verlo aquí arriba. Y en esta otra toma lo podemos ver a la par de la figura de Linterna Verde, siempre de McFarlane Toys. Y por último lo vemos junto a una figura del Gigante de Hierro a cargo de Diamond Select Toys. Y en conclusión, amigos, les puedo decir que la figura me gusta, dentro de lo razonable, me gusta, por lo menos para añadirla a la colección, si su propósito es coleccionar todos los personajes del reino de los Supermanes, pues me parece perfecto que adquieran esta figura. No hay mucho que decir sobre ella, dado que es una figura reciclada de una primera versión, con la gran diferencia de que los colores cambian, el esculpido de la cabeza cambia, pero de ahí todo lo demás se mantiene. La capa de hule, las manos intercambiables extra que trae, la tarjetita, la base. Solamente pienso que por lo menos le hubieran añadido unos efectos de rayos para ponérselos en las manos. Considero que eso hubiera quedado bastante bien en la figura, dado que el personaje muy a menudo usa poderes. Entonces pienso que unos efectos de poder ahí no hubieran estado de más. Entonces, por esta razón, a esta figura yo la califico con un 7, dado que no es una figura bastante innovadora. Y esta pues ha sido la review de este día, amigos. Y bueno, hasta aquí llego con este video. Y si quieren hacer un poquito de maratón con otros videos, se los dejo aquí arriba. Chao.